Luis Advíncula se convirtió en el centro de las críticas tras su expulsión en la semifinal de la Copa Argentina frente a Vélez Sarsfield. El peruano, clave en la defensa de Boca Juniors, cometió un error grave al recibir una segunda amarilla apenas a los 49 minutos. Este incidente, sumado a su responsabilidad en los goles rivales, encendió la furia de los hinchas ceneices. Otra amarilla, Advíncula. No, pero absurdo. No, pero Advíncula no se puede entender. No, absurdo. Se reenojó, cagó. La jugada que marcó el partido ocurrió al inicio del segundo tiempo. Advíncula, en un intento por detener a Matías Pellegrini, realizó una falta imprudente que el árbitro no dejó pasar. Su salida dejó al equipo con 10 jugadores en un momento crítico, cuando perdían 2-1 y necesitaban remontar para mantener viva la esperanza de llegar a la final. Durísimo. Otra amarilla, Advíncula. No, pero absurdo. No, pero Advíncula no se puede entender. No, absurdo. Se reenojó, cagó. En redes sociales, los fanáticos de Boca no tuvieron piedad. En X, antes conocida como Twitter, las críticas llovieron sin filtro, tildando al peruano de ser una carga en partidos importantes. Comentarios como, hace payasadas en los momentos clave, y, rescíndanle el contrato ya, reflejaron la decepción de una hinchada acostumbrada a la exigencia máxima. Durísimo. Otra amarilla, Advíncula. No, pero absurdo. No, pero Advíncula no se puede entender. No, absurdo. Se reenojó, cagó. Algunos usuarios recordaron que esta no es la primera vez que Advíncula falla en instancias decisivas, señalando que desde la Copa Libertadores 2023 su nivel ha sido irregular. Un buen partido en 2 años no alcanza, dijeron, cuestionando su continuidad en el equipo y acusándolo de no estar a la altura de la camiseta de Boca Juniors. Durísimo. Otra amarilla, Advíncula. No, pero absurdo. No, pero Advíncula no se puede entender. No, absurdo. Se reenojó, cagó. El golpe más fuerte no fue solo la derrota del equipo, sino el daño a la relación del peruano con los hinchas. Mientras unos exigen su salida, otros ven esto como una llamada de atención para que recupere su mejor versión. Advíncula, quien alguna vez brilló en el club, ahora enfrenta su mayor desafío: ganar de nuevo la confianza de una hinchada herida. Durísimo. Otra amarilla, Advíncula. No, pero absurdo. No, pero Advíncula no se puede entender. No, absurdo. Se reenojó, cagó. Por otro lado, el periodista Tigrillo Navarro comenzó analizando la actuación de Luis Advíncula en el partido, destacando su imprudencia en las jugadas clave. Primero, un empujón que pudo ser amarilla, luego un planchazo brutal que le valió la expulsión. El periodista calificó la falta como innecesaria y desastrosa, dejando a Boca en desventaja numérica. El camino de la recuperación, lindo cabezazo al segundo poste, el arquero vuela la toca. ¿Qué pasa con el negrito Advíncula? Mira, monta mi caballito. Foul. Último hombre, felizmente que no le cobran, no lo sancionan con tarjeta amarilla, pero le mete un empujón, porque a esto, eso es lo que no me gusta de Advíncula. Los jugadores que llegan a Boca, miren, y se gana una segunda amarilla, porque esta fue la primera, y la segunda, le mete un planchón. Advíncula se quiere comer la camiseta, vean ustedes, pero yo creo que hasta para roja directa. Con un hombre menos, Boca se repuso y logró remontar el marcador gracias a un golazo de Ceballos y otro de Belmonte. Sin embargo, el esfuerzo no bastó. Vélez empató cerca del final y selló la eliminación ceneices con un gol en los últimos minutos. Para Navarro, el desenlace fue un golpe durísimo para los de Boca. Lo agarra por detrás entre tobillo y canilla, lo hace volar, se queda con un hombre menos. Después Gago le dice que eso no se debe de hacer. En fin, Boca sigue, y a pesar de que estaba con un hombre menos, convierte un golazo, a través de Ceballos, un jugador que tiene muy buen tratamiento, y mete un tercer gol. A través de Belmonte, 3-2, ya estaba arriba Boca con un hombre menos. Y Vélez Sarsfield le clava el gol al minuto 85, 3-3. Y por si fuera poco, en área chica, casi cayéndose Bouzá, le mete la plancha prácticamente. La expulsión de Advíncula fue tema central del análisis. Navarro opinó que este tipo de acciones no son aceptables en un equipo como Boca, menos en instancias cruciales. Recordó cómo otros jugadores en el pasado también cometieron errores similares, perjudicando al equipo en momentos clave. Boca eliminado, ya se pueden imaginar
están haciendo trizas a Boca. Y Juan Román Riquelme ha salido a decir, no, hijo, el público que ha visto este partido, que no es hincha ni de Boca, ni de Vélez, se ha entretenido, dice. De acá, Juan Román. Fue un partido divertido. Para el que no es hincha de Vélez y hincha de Boca. Además, Navarro comentó que el partido fue un espectáculo entretenido, aunque doloroso para los hinchas de Boca. Para los neutrales, fue un encuentro lleno de emociones y errores, con un resultado incierto hasta el final. Incluso mencionó que Juan Román Riquelme lo definió como divertido para quienes no son hinchas de Boca. Disfrutó mucho, hubo muchos errores de los dos equipos. Y bueno, la suerte jugó del lado de ellos. Nosotros tuvimos un partido con situaciones complicadas, en la cual ir 2-0, un gol en contra, una expulsión, A pesar de los errores, Tigrillo destacó la capacidad de Boca para remontar con un jugador menos. Sin embargo, subrayó que este esfuerzo quedó opacado por la falta de concentración en los últimos minutos. Vélez aprovechó las debilidades y selló un triunfo inesperado, dejando en evidencia las carencias del equipo Ceneices. Difícil, el equipo compitió, dio vuelta al resultado, se puso 3-2. Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas, porque no es fácil ir 2-0 con un jugador menos. Para cerrar, Navarro habló sobre Riquelme, quien parece indiferente a las críticas y con la mira puesta en desafíos mayores, como una posible candidatura en la AFA. El periodista señaló que, aunque Boca vivió una noche amarga, hay aspectos positivos que el equipo debe rescatar para reconstruirse tras esta eliminación. Y después, bueno, al final, con 2 centros, no terminan dando vuelta al partido. Si te vuelvo a repetir, para el que no es hincha de Vélez o de Boca, seguramente que lo disfruto mucho. Que Juan Román Riquelme se bañe en aceite. Le resbala todo lo que diga. Puede ser candidato a presidente de AFA o de Federación. Bueno, seguimos con más. La final de la Taza Libertadores entre Botafogo. ¿Cómo se comparan las críticas hacia Advíncula con las de otros jugadores que han cometido errores en momentos cruciales? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.